Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decir es darle las gracias a Carlos por su labor en la dirección de la Escuela de Música, así como en la dirección de la EMCO TV, que nos permitió durante el verano tener una gran afluencia de usuarios en el mes de la música, un formato nuevo de música en el concello. Estamos muy orgullosos de los resultados de esa experiencia y desde el grupo de gobierno, así como desde la alcaldía, estamos encantados de que este año la vuelta a la normalidad, entre comillas, nos permita aumentar la afluencia de alumnos a la escuela de música. Pasamos de una media de 90 usuarios a más de 115 personas apuntadas ahora mismo a los cursos de los diferentes instrumentos que se impartirán durante este año en la Escuela de Música. Queremos también agradecer a los profesores, muchos de ellos nuevos en esta aventura de la Escuela de Música del año 2022 y, por supuesto, agradecer a todos los alumnos la confianza que depositan en la Escuela de Música de Ortigueira para realizar sus estudios de música. También a las diferentes agrupaciones culturales que disfrutan y aprovechan la Escuela de Música como un instrumento de conciliación con sus asociaciones, y estamos muy orgullosos de esa situación. Queremos que este año empezar las clases como el resto de los años de normalidad a finales de octubre, y durante todo el año impartiremos los diferentes instrumentos que conseguimos que este año sean todos. No hay ningún instrumento que no tenga profesor. Estamos en disposición de, si alguno hace falta aumentar o alguna, para que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar de la Escuela de Música, estamos dispuestos a ello. Y poco más que deciros, nada más que agradeceros una vez más el trabajo de Carlos, el trabajo de todas las personas que hacen posible que la Escuela de Música sea un referente, y con muchas ganas de volver a la normalidad y a escuchar la música, que en Ortigueira es uno de sus pilares fundamentales. La música en Ortigueira, todos sabemos lo que significa, y sin la Escuela de Música como tal, tendríamos una cojera en ese sentido. Muchísimas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis. Suerte y un gran año. Ola, preséntome outro ano máis na Escola de Música de Ortigueira como secretario e técnico de cultura do Concello. Decirvos que este ano ben cheo de novedades, temos tamén algún mestre novo e, sobre todo, decirvos que quedan vacantes para vento metal, vento madeira, gaita e música en movimento. Ademais, como sabedes, tedes que os que xa levades tempo e os que non tamén, pero é bom que teñades actualizado o Tocado School, así vos chegará información relevante sobre a Escola de Música. Unha aperta, que disfrutedes este ano e que aprendades moita música. Ánimo! Hola, un saludo a todos. Soy Alejandro Vázquez, profesor de piano da Escola de Música de Ortigueira. Y nada, quería dar la bienvenida al nuevo curso. Este año comienzan bastante gente nueva y nada, simplemente decirles que intenten pasarlo bien, eso es lo primero, y aparte aprender, ¿vale? Bueno, por el resto, tanto el director como el resto de profesores,
Estamos haciendo todo lo posible para una vuelta segura. El año pasado fue muy bien y espero que este año también sea. Nada más, un saludo a todos, nos vemos para la semana que viene. Ola, moi boas. Bueno, son Xurxo e son o mestre de corda da Escola de Música. Bueno, pois miña labora vai ser ensinar instrumentos como guitarra eléctrica, acústica e tamén baixo eléctrico, ukelele, bueno, todos os instrumentos de corda en general, non? Corda pulsada. Bueno, pois darvos a benvida e desexando empezar xa o próximo luns con moitas ganas e con ansias de aprender e divertirse. Hola a todos, bueno, algunos ya me conocéis, soy Olaya, que ya estuve aquí otros años. Este año voy a ser la profe de Viento Madera de nuevo, junto con Juan Pablo, y también vamos a dar clases de canto. Y nada, este vídeo es un poco para daros la bienvenida a este nuevo curso 2021-2022, en el que, bueno, espero que vengáis muy contentos y muy ilusionados ahora que se pueden empezar a hacer un poco más de cosas. Yo creo que nos lo podemos pasar muy bien este año, otra vez. Y nada, espero veros a todos por aquí. Intentaremos hacer las clases un poco más animadas dentro de lo que cabe que los cursos anteriores. Y nada, que tengo muchas ganas de veros a todos y eso, que muchas gracias por venir en este curso a la EMCO. Estoy deseando estar con vosotros en clase. Ola, boas, son Vicente, mestre de percusión tradicional e batería da Escola de Música de Ortigueira. Estou un ano máis aquí para daros a benvida a este novo curso. Igual que fixemos o ano pasado, vamos a ir as clases individuais, seguindo todos os protocolos e medidas que xa todos coñecedes. Este curso, como novidade, vamos a retomar unha asignatura que tivo moito éxito no pasado, que é o grupo de percusión, onde tocaremos en dúos, tríos, cuartetos, e fará máis fácil a realización das audicións. Pola miña parte nada máis. Vemos na Escola de Música. Un saludo. Hola, soy Juan Pablo Montero y soy el nuevo profesor de la Escuela de Música del Concello de Ortigueira. Las clases que voy a impartir son lenguaje musical, canto, coro y viento madera. En cuanto al lenguaje musical, lo que más vamos a trabajar son aquellas capacidades que os van a permitir, sobre todo, mejorar a la hora de tocar un instrumento, como pueden ser velocidad a la hora de reconocer las notas, conocimientos teóricos que podéis necesitar, en fin, todo de una forma muy práctica. Y además intentaré que sea todo de la forma más amena y divertida. En cuanto al instrumento, el viento madera, vamos a trabajar repertorio variado, obras de diferentes estilos, aquellas obras que más os puedan gustar, porque también se trata además de disfrutar. En caso de que alguien quiera preparar unas pruebas de acceso al conservatorio, nos centraremos, por supuesto, en ese tipo de repertorios. En cuanto a las clases de coro y canto, además de trabajar un repertorio variado, vamos a trabajar también aspectos técnicos. Estos son muy importantes porque nos ayudarán a controlar nuestra voz y, sobre todo, a cuidarla, ya que un mal uso de la misma puede causar ciertos problemas y no queremos eso. Para finalizar, me gustaría dar la bienvenida a todos los alumnos a este nuevo curso. Espero que aprendamos mucho y disfrutemos, que es algo importantísimo. Ola, son Juan Barcón, mestre da Escola de Música de Ortigueira, no Departamento de Música Tradicional, gaita e acordeón. Pois nada, simplemente quería darvos a benvida a este novo curso, que esperemos que xa se poida traballar un pouquiño con outra normalidade, e nada, a invitarvos a que vos acerquedes por aquí pola escola, que vexades como funciona, e, pois nada, animarvos a unirvos a esta escola de música. Este ano, ademais de continuar pois, cas agrupacións que xa existían, como era o grupo tradicional, como era o grupo de acordeos, pois botamos a andar un novo proxecto no cal temos volcada moita ilusión. Creemos que vai ser unha agrupación moi importante para a Escola de Música. Trátase de unha agrupación de cantareiras, no que pois, aprenderemos a tocar o pandeiro, aprenderemos a tocar pois, a pandereta e aprenderemos tamén, faceremos unha iniciación ao que sería o canto tradicional. Animádavos.
Ola, son Carlos, o director da Escola de Música, profesor de evento metal, de linguaxe musical, música ao evento, combo, bueno, de moitas asignaturas. Este pequena presentación, pois nada, para darvos a benvida a todos aqueles que vides ahora mismo non só do Concello, senón tamén temos pois alumnos de diversos países. Entón, welcome to new students, non? Temos alumnos de Australia, alumnos de Rusia, bueno, digamos que Ortigueira estáse poblando, que é importante, non? E tamén temos alumnos desde o Vicedo a Ferrol. Entón, a todos vos, os que xa repetides experiencia con nós, os que sodes de Ortigueira, pero sodes novos alumnos, os que vides destos sitios que estou comentando, pois nada, darvos a benvida. E agora que xa están presentados o profesorado, imos facer un pequeno tour sobre a Escola de Música. Imos a ver diferentes iniciativas que fan da Escola de Música un centro especial. Por unha parte, temos, ademais de presencia en todas as redes sociais, unha web en donde teredes toda a información relativa ao centro, así como unha propia aula virtual tanto de instrumento como de linguaxe musical. Atoparedela en ortigueiramusica.com. EncoTV é a plataforma audiovisual da Escola de Música, unha canle propia en YouTube onde se aloxan tanto as actuacións do alumnado, así como entrevistas, conferencias ou programas culturais relacionados co noso concello. De feito, estás agora mesmo vendo este vídeo en EncoTV, polo que te animo a que te suscribas a esta canle. Linguaxe musical online apareceu ca pandemia, pero veu para quedarse. Sabemos que debido a compaxinar a vida laboral ca familiar, sodes cada vez máis os que demandades esta especialidade a distancia. Toda a información sobre os recursos técnicos necesarios tedelo nun vídeo específico nesta canle ou na web ortigueiramusica.com. Como xa sabedes, dende a Escola de Música sempre para nós é o máis importante que o alumnado toque en equipo, que o alumnado toque en grupo. Por elo, sempre estamos impulsando novas agrupacións e intentando, dentro das nosas posibilidades e dentro do noso compromiso sinceiro, de nutrir a todas as asociacións, a todos os grupos do pobo, do concello, de novos valores. E por elo, que este ano teremos, a pesar das limitacións aínda que temos da COVID, teremos pois o combo, banda infantil, coro, grupo de acordeóns, de guitarras, conxunto de percusión ou grupo tradicional. E especial ilusión temos nun novo grupo que esperamos que sexa do voso interese, o das cantareiras. Todos os grupos comezarán a súa actividade o venres 22 de outubro e están convidados a participar neles tanto o propio alumnado, así como as súas familias, amigos ou veciños. E espero que este ano pois que sexa un curso moi productivo, como ben digo, que sexamos unha gran familia musical, que puidamos nutrir de xoves valores a todas as asociacións do pobo e que a música, como ben sabedes, en Ortigueira, a música pois, é algo que levan todos os veciños con el. Desde tempos remotos, en Ortigueira, pois hai música. Entonces, Ortigueira Música, e por elo, pois, despedímonos desta pequena presentación como a música, non? Neste caso, pois, do profesorado. Xa esperando que ao próximo vídeo, a próxima presentación, pois xa facamos un concerto con vos, con todo o alumnado. Sen máis, moitas grazas, como sempre, quedo sempre, tamén digo, a vosa disposición xunto cos profesores e con Diego, e nada, vémonos no seguinte vídeo.